Bienvenidos a Biblia en Contexto LHCLT, donde estudiamos las Escrituras frase por frase, analizando cada pasaje desde 5 dimensiones: literaria, histórica, cultural, lingüística y teológica. Romanos capítulo 13. Tema 1. La autoridad civil como institución establecida por Dios y la responsabilidad del creyente de someterse a ella. Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Pablo establece un principio general de obediencia a los gobiernos. Primera de Pedro 2:13 dice: por causa del Señor someteos a toda institución humana. La sumisión no significa aprobación ciega, sino respeto al orden. Esta exhortación incluye a todos, sin excepción. El creyente debe distinguir entre desobediencia civil por causa de la fe y simple rebeldía. Pablo promueve la paz social desde la obediencia cristiana. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Toda forma legítima de gobierno procede, en última instancia, de la soberanía divina. Daniel 2:21 afirma: Él quita reyes y pone reyes. Pablo enseña que, aun en sistemas imperfectos, Dios está en control. El creyente no debe caer en anarquía espiritual. El orden civil es reflejo del diseño divino. Reconocer la autoridad es reconocer la mano de Dios en la historia. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Esto no implica que todo gobernante actúe según Dios, pero sí que su existencia responde a un propósito divino. Proverbios 8:15 dice: por mí reinan los reyes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Pablo declara que no hay autoridad fuera del alcance de la voluntad de Dios. Incluso cuando hay corrupción, Dios puede usar esos instrumentos para sus fines. El cristiano debe ver el gobierno como parte de la estructura de orden divino. Romanos 13:2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. De modo que quien se opone a la autoridad. Pablo concluye que resistir la autoridad legítima es resistir el orden de Dios. Tito 3:1 dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes. La oposición activa, fuera del marco bíblico, es rebelión. Pablo no niega que haya casos para desobediencia civil por fe, como en Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero en lo general, llama a obedecer. La autoridad civil no debe ser despreciada. A lo establecido por Dios resiste. Resistir al gobierno es, en muchos casos, resistir el orden que Dios ha permitido. Esta verdad debe ser interpretada con discernimiento espiritual. Pablo no exonera a gobiernos corruptos, pero establece un principio general. El creyente debe buscar obedecer en todo lo que no contradiga la palabra. Resistencia sin causa justa es desobediencia espiritual. La rebeldía contra el orden es pecado ante Dios. Y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. La consecuencia de resistir sin causa justa es juicio, tanto humano como divino. Primera de Pedro 2:14 menciona que los gobernantes son, para castigo de los malhechores. Pablo advierte que rebelarse contra el orden establecido trae consecuencias. Esto puede ser castigo civil o disciplina divina. El creyente debe andar con prudencia. El desorden no es compatible con la vida cristiana. Dios juzga la actitud del corazón. Romanos 13:3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Pablo afirma la función ideal de la autoridad: proteger lo bueno y castigar lo malo. Primera de Pedro 2:14 dice que el gobierno es, para alabanza de los que hacen el bien. Aunque no siempre se cumple, ese es el diseño original. La ley debe ser instrumento de justicia. El creyente que obra rectamente no debe temer. El principio general es que el bien produce paz. Dios ha establecido así el orden civil.
sino al malo. La autoridad civil tiene como propósito restringir el pecado y castigar la maldad. Proverbios 28 enseña, el rey, con sus ojos disipa todo mal. Pablo enseña que el castigo al mal es parte del propósito divino. El creyente debe reconocer que la ley no es enemiga, sino protección. La justicia actúa como freno ante la maldad. Por eso, el desobediente sí debe temer. El mal atrae consecuencias legítimas. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella. Pablo resume con una exhortación práctica, el que actúa bien no tiene por qué temer. Primera de Pedro 3:13 pregunta, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño, si vosotros seguís el bien? Aunque hay injusticias, el orden general recompensa al justo. El cristiano debe ser ciudadano ejemplar. La obediencia a la ley civil honra a Dios. El temor desaparece cuando hay integridad. Romanos 13:4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pablo reafirma que las autoridades civiles, aunque humanas, tienen una función divina. Primera de Pedro 2:14 habla de los gobernantes como enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. El término, servidor, diáconos, muestra que el magistrado, consciente o no, sirve a los propósitos de Dios. El orden civil preserva la sociedad del caos. Cuando actúa con justicia, es un beneficio para el pueblo. El creyente debe valorar esa protección. Pero si haces lo malo, teme. Pablo dirige esta advertencia a los que transgreden la ley. Eclesiastés 8:11 dice, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal, si no hay castigo. La ley civil actúa como freno al pecado externo. El temor al castigo es parte del mecanismo de orden. El creyente no debe temer si hace lo bueno, pero sí el que obra mal. Pablo muestra que la autoridad tiene un propósito disuasivo. Porque no en vano lleva la espada. La espada representa la capacidad de ejercer justicia, incluso con fuerza. Hechos 25:11 muestra que Pablo reconocía esta autoridad legal, si alguna cosa digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pablo no niega el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado. No es un símbolo vacío, sino una función establecida. La justicia es necesaria para frenar el mal. El creyente no debe temer la espada si anda en obediencia. Pues es servidor de Dios. El énfasis se repite para recordar que la autoridad no es autónoma, sino dependiente de Dios. Aunque el magistrado no sea creyente, su función es instituida por el Señor. Isaías 45:1 muestra cómo Dios llama a Ciro, su ungido, aun siendo pagano. La soberanía de Dios abarca incluso a quienes no lo reconocen. Pablo quiere que el cristiano vea la mano divina en lo civil. Obedecer al gobierno es, en lo justo, obedecer a Dios. Vengador para castigar al que hace lo malo. La autoridad actúa como ejecutor del juicio en asuntos sociales. 1 Tesalonicenses 4:6 dice, el Señor es vengador de todo esto. El vengador no es alguien con sed de venganza personal, sino un agente de justicia. Pablo muestra que la función punitiva no es contraria al carácter divino. Castigar al mal es necesario para mantener el bien. La autoridad debe reflejar la justicia divina. El castigo disuade y corrige. Romanos 13:5. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Por lo cual es necesario estarles sujetos. Pablo concluye que la sumisión a la autoridad no es opcional, sino necesaria. Tito 3:1 también exhorta que se sujeten a los gobernantes y autoridades. El cristiano debe obedecer por convicción, no solo por presión externa. La sujeción honra a Dios y promueve la paz. Pablo presenta un principio divino que trasciende culturas. Estar sujetos refleja una vida bajo autoridad. No solamente por razón del castigo.
La obediencia no debe depender solo del miedo a las consecuencias legales. Gálatas 5:13 llama a usar la libertad, no como ocasión para la carne. Pablo quiere que la obediencia sea más profunda que la mera prevención de pena. La ley humana frena el mal, pero la ley espiritual lo transforma. El cristiano obedece por amor y reverencia, no por temor. Es un acto espiritual, no meramente legal, sino también por causa de la conciencia. La conciencia es el conocimiento interno del bien y el mal, iluminado por la palabra. Primera de Pedro 2:19 habla de la conciencia delante de Dios. Pablo enseña que la obediencia debe fluir de una conciencia informada por el Evangelio. No se trata solo de evitar castigos, sino de vivir en integridad. La conciencia guía al creyente incluso donde no hay ley escrita. Es obediencia del corazón. Romanos 13:6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pues por esto pagáis también los tributos. Pablo conecta la obediencia civil con el deber económico del creyente. Mateo 22:21 enseña, dad al César lo que es del César. El pago de impuestos no es solo una obligación cívica, sino un acto de responsabilidad espiritual. El creyente reconoce que su vida también impacta lo social. El Evangelio no promueve evasión ni ilegalidad. Contribuir honra a Dios y mantiene el orden social. Porque son servidores de Dios. Pablo reitera que los funcionarios públicos, aunque no sean creyentes, cumplen una función divina. La palabra usada es leitorgoi, similar a ministros o servidores públicos. Dios usa instrumentos humanos para sostener el orden. La función de los gobernantes tiene peso espiritual. No son dioses, pero sí instrumentos. El creyente los respeta como tales, sin idolatrarlos ni despreciarlos. Que atienden continuamente a esto mismo. La labor del gobierno es constante, mantener la justicia, el orden y la paz. Primera de Timoteo 2:2 pide orar por los gobernantes, para que vivamos quieta y reposadamente. Pablo enseña que los líderes tienen una carga permanente. El cristiano debe entender y valorar ese servicio. Pagar tributos apoya esa labor. Honrar a Dios incluye reconocer el papel civil. La obediencia integral glorifica a Cristo. Romanos 13:7. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Pagad a todos lo que debéis. Pablo resume la actitud cristiana con respecto a las obligaciones sociales. Proverbios 3:27 dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. El creyente debe cumplir con sus deberes financieros, legales y morales. No es cuestión de elección, sino de obediencia. Pablo habla de un estilo de vida íntegro, responsable y testimonio. No pagar lo debido deshonra el Evangelio y empaña la fe. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto. El tributo era un impuesto general al Estado, el impuesto, una tasa más específica o local. Mateo 17:27 muestra a Jesús mismo cumpliendo con el pago del impuesto. Pablo enseña que el cristiano no debe evadir sus responsabilidades fiscales. Aunque no siempre se esté de acuerdo con el gobierno, se debe honrar el orden establecido. El pago justo refleja obediencia al Señor. No se trata solo de ley, sino de testimonio. Al que respeto, respeto. El respeto se debe a quienes ejercen autoridad legítima, sin importar simpatía personal. Primera de Pedro 2:17 dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Pablo enseña que la honra se debe dar como parte del reconocimiento del orden de Dios. No se trata de adulación, sino de actitud reverente. Incluso cuando no se comparte la visión del líder, se le debe tratar con respeto. La cortesía refleja madurez. Al que honra, honra. Honrar es reconocer el valor o la posición que alguien ocupa. Romanos 12:10 ya exhortó, prefiriéndoos los unos a los otros en honra. Aquí Pablo amplía el alcance más allá del contexto cristiano.
El honor también se da a autoridades, padres y figuras sociales según la Escritura. Esta actitud protege el corazón del orgullo. Honrar a otros es también obedecer a Dios. El creyente es llamado a ser ejemplo en respeto y reverencia. Tema 2. El amor al prójimo como cumplimiento de la ley y expresión práctica de la vida cristiana. Romanos 13:8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. No debáis a nadie nada. Esta frase exhorta a vivir libres de deudas morales, sociales y económicas permanentes. Salmos 37:21 dice, el impío toma prestado y no paga. Pablo no prohíbe tomar préstamos, pero sí enseña a no vivir con deudas no saldadas. La integridad financiera es parte del testimonio cristiano. El creyente debe esforzarse por ser cumplidor en todo. La única deuda permanente debe ser espiritual, el amor. Sino el amaros unos a otros. La única deuda que nunca se salda es el amor fraternal. Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. El amor no tiene fin ni límite de pago. Pablo enseña que el creyente debe vivir como deudor de amor. Este amor no es emocional, sino activo y sacrificial. Es una obligación continua que refleja la gracia que hemos recibido. Amarse es vivir conforme al corazón de Dios. Porque el que ama al prójimo, ha cumplido la ley. El amor resume y encarna todo lo que la ley demanda. Gálatas 5:14 declara, toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo muestra que el amor no reemplaza la ley, sino que la cumple. No por medios legales, sino por obediencia del corazón. El amor guía la conducta sin necesidad de mandamientos externos. Así se evidencia una fe genuina y madura. Romanos 13:9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás. Pablo cita algunos de los mandamientos del Decálogo que regulan la relación con el prójimo. Éxodo 20:13-15 detalla estos mismos mandatos. Estas leyes morales revelan el estándar de justicia divina. El amor no traiciona, no daña ni roba. Pablo muestra que la ley apunta al respeto por la vida, el matrimonio y la propiedad. Pero más allá del cumplimiento legal, el amor verdadero los cumple naturalmente. No dirás falso testimonio, no codiciarás. Esta segunda parte de la lista también pertenece a los mandamientos sobre la vida en comunidad. Éxodo 20:16-17 prohíbe la mentira y la codicia. El amor no desea lo que pertenece a otros ni levanta calumnias. Pablo enseña que el amor es más efectivo que cualquier castigo legal. Vivir en amor significa vivir con pureza, verdad y contentamiento. El amor guarda el corazón y la lengua del pecado. Y cualquier otro mandamiento. Pablo amplía su declaración para abarcar todos los preceptos relacionados con el prójimo. Mateo 22:40 declara, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. No quiere decir que las leyes se eliminan, sino que se cumplen en su totalidad por el amor. Cualquier norma ética encuentra su raíz en este principio. El amor es el marco que abarca toda justicia. La ley moral es resumida, no anulada. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la esencia de la ética cristiana. Levítico 19:18 fue citado por Jesús como el segundo mandamiento más importante. Pablo lo retoma aquí como el resumen perfecto del trato justo al prójimo. Amar como a uno mismo implica cuidado, respeto, perdón y servicio. Es un llamado a salir del egoísmo hacia la entrega. Quien ama así cumple la ley sin necesidad de estar bajo la letra. Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor no hace mal al prójimo. Pablo explica que el amor verdadero no daña, ni oprime, ni busca su propio interés.
1 Corintios 13:5 dice, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. El amor nacido de Dios es activo en el bien y pasivo en el mal, no ofende, no hiere, no abusa. Amar es despojarse del egoísmo. Esta verdad se convierte en medida moral. Amar bien es vivir santamente ante Dios y los hombres. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Pablo resume todo el código moral en una sola palabra, amor. Gálatas 5:14 declara, toda la ley se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este amor no elimina la ley, la cumple desde el corazón. No se trata de abolir mandamientos, sino de cumplirlos naturalmente por la obra del Espíritu. Donde hay amor genuino, hay obediencia real. El amor no necesita legalismo, pues obedece por convicción. Tema 3. Llamado a vivir con urgencia espiritual ante la cercanía de la salvación y del día del Señor. Romanos 13:11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y esto, conociendo el tiempo. Pablo hace un llamado urgente basado en la conciencia espiritual del momento. 1 Crónicas 12:32 elogia a los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos. El creyente debe vivir con discernimiento del tiempo profético. Pablo no habla del reloj, sino de la temporada espiritual. El cristiano debe actuar según el plan eterno de Dios. La redención está más cerca que nunca. No podemos vivir distraídos. ¿Qué es ya hora de levantarnos del sueño? El sueño representa una vida espiritual pasiva, indiferente o distraída. Efesios 5:14 exhorta, despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Pablo llama al despertar espiritual en santidad y acción. La gracia demanda una respuesta activa, no una comodidad religiosa. El tiempo de inercia ha terminado. La iglesia debe estar alerta, no dormida. La hora de actuar es ahora. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Pablo se refiere a la redención final, la glorificación del creyente en la venida de Cristo. Hebreos 9:28 dice, aparecerá por segunda vez para salvación. Aunque ya fuimos justificados, aún esperamos la plenitud de la redención. Cada día nos acerca más al cumplimiento final. Esta esperanza debe motivar santidad y urgencia. La fe no espera pasivamente, sino con preparación activa. La salvación se aproxima. Romanos 13:12. La noche está avanzada, y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. La noche está avanzada. Pablo describe el presente mundo como noche moral y espiritual, pero pronto terminará. 1 Juan 2:8 dice, las tinieblas van pasando, y la luz verdadera ya alumbra. Esta imagen revela la condición caída del sistema actual. La noche representa pecado, ignorancia y rebelión. Pero su fin está decretado. El creyente vive con esperanza, sabiendo que la oscuridad no reinará para siempre. La noche ya casi termina. Y se acerca el día. El día simboliza la manifestación gloriosa de Cristo, cuando todo será revelado. 1 Tesalonicenses 5:5 dice, vosotros sois hijos del día. Pablo llama a vivir con expectativa del retorno del Señor. El amanecer espiritual está por irrumpir en el mundo. La luz vencerá las tinieblas. El creyente debe caminar ya como si fuera de día. La gloria futura transforma la conducta presente. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas. Abandonar el pecado es urgente, como quien se quita una ropa sucia e impropia. Efesios 5:11 exhorta, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Las tinieblas representan todo lo contrario a la santidad. Pablo ordena dejar de lado los hábitos pecaminosos. No basta con saber que Cristo viene, hay que vivir como hijos de la luz. Las obras del pasado deben quedar atrás. Y vistámonos las armas de la luz. El creyente no solo se despoja del pecado, sino que se reviste de virtud activa.
Efesios 6:11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Las armas de la luz son las virtudes, la verdad, la justicia, la fe. Pablo llama a vivir como soldados del día, equipados para la batalla espiritual. No es tiempo de pasividad, sino de guerra santa. El creyente pelea el bien con la fuerza de la luz. Romanos 13:13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Andemos como de día, honestamente. Pablo exhorta a vivir con transparencia, pureza y decoro moral. 1 Tesalonicenses 5:5 dice, todos vosotros sois hijos de luz, no somos de la noche. Vivir como de día implica que nuestras acciones resistan la exposición. El creyente no tiene una vida secreta y otra pública. La honestidad aquí es conducta decorosa y sobria. Pablo vincula la esperanza del día con una ética intachable. La luz exige integridad y coherencia. No en glotonerías y borracheras. Esta dupla representa excesos relacionados con la comida y la bebida desordenada. Lucas 21:34 advierte, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. El dominio propio es una evidencia del fruto del Espíritu. Pablo rechaza todo tipo de vida controlada por los placeres físicos. Estas conductas apagan el sentido espiritual. No armonizan con una mente renovada. La santidad también abarca lo físico. No en lujurias y lascivias. Estas palabras se refieren a pecados sexuales públicos y privados. Efesios 5:3 dice, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Pablo señala el carácter destructivo del desenfreno carnal. Lujuria y lascivia son expresiones de un corazón dominado por deseos impuros. El creyente debe reflejar pureza tanto en intención como en acción. Estas obras son propias de las tinieblas. El amor verdadero nunca se disfraza de pasión desordenada. No en contiendas y envidia. Esta última dupla denuncia pecados del corazón que destruyen la unidad. Santiago 3:16 declara, donde hay celos y contención, allí hay perturbación. La contienda surge de la falta de humildad, y la envidia, del egoísmo. Pablo apunta que estos pecados, aunque más sutiles, son igualmente destructivos. La comunidad cristiana no puede crecer entre rivalidades. La luz de Cristo demanda unidad y gozo por el bien ajeno. La renovación incluye también las emociones. Romanos 13:14. Sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Sino vestíos del Señor Jesucristo. Pablo usa la imagen de vestirse para hablar de adoptar el carácter de Cristo. Gálatas 3:27 dice, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Vestirse de Cristo es imitar su santidad, humildad y obediencia. Significa que nuestra identidad está marcada por Él. No es religión externa, sino transformación interna. Es un llamado a manifestar a Cristo en cada acción. El cristiano debe parecerse cada vez más a su Señor. Y no proveáis para los deseos de la carne. Pablo ordena no alimentar, planear ni facilitar la satisfacción de los deseos pecaminosos. Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Proveer implica anticipar y preparar oportunidades para pecar. La carne busca excusas, pero el creyente debe cerrar esas puertas. Pablo no ignora la lucha interior, pero llama a cortarla de raíz. Es una vida de vigilancia constante. La verdadera victoria es por medio de Cristo.